Demostración de la predicación apostólica de San Ireneo de León. Traducción de Eugenio Romero Pose. Grabación sin ánimo de lucro. Tercera parte. La buena noticia. Ahora bien, si los profetas han vaticinado que el Hijo de Dios debía manifestarse sobre la tierra, y han predicho el lugar, la manera y la forma de su manifestación sobre la tierra, y si en el Señor se han cumplido todas estas predicciones, nuestra fe en Él está bien fundada. Es auténtica la tradición de la predicación, es decir, el testimonio de los apóstoles. Estos, enviados por el Señor, han predicado por el mundo entero que el Hijo de Dios había venido para sufrir la pasión, la había soportado para destruir la muerte y dar vida al cuerpo, y que dando fin a la hostilidad hacia Dios, es decir, a la iniquidad, hemos de obtener su paz cumpliendo lo que es de su agrado. Así nos ha sido dado a conocer por los profetas cuando dicen: «Qué hermosos son los pies de los mensajeros que anuncian la buena noticia de la paz, que pregonan la alegre noticia del bien». Isaías dice que estos mensajeros vendrían de Judea y de Jerusalén para anunciarnos la palabra de Dios, que para nosotros es también la ley. Pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. David afirma que habían de predicar por toda la tierra. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su palabra. Pero no es con la locuacidad de la ley como se salva el género humano, sino con la brevedad y precisión de la fe y de la caridad. Isaías dice: «Una palabra concisa y breve en la justicia, porque Dios enviará una palabra concisa, con eficacia, sobre toda la tierra». De ahí que Pablo afirme: «El amor es la plenitud de la ley». Pues el que ama a Dios cumple la ley. Cuando le preguntaron al Señor: «¿Qué mandamiento es el primero de todos?», respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza». Y el segundo es similar a este: «Amarás al prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos penden la ley y los profetas. Así pues, con la fe en Él, ha crecido nuestro amor por Dios y por el prójimo, haciéndonos piadosos, justos y buenos. Es por esto por lo que ha enviado con eficacia una palabra concisa sobre la tierra, en el mundo. Y que después de la ascensión había de ser elevado sobre todas las criaturas, y que nadie había de ser parangonado o comparado a Él, lo dice Isaías. ¿Quién es juzgado? Que comparezca. ¿Quién es justificado? Que acepte al Hijo del Señor. Ay de vosotros, que os consumís como un vestido, y la polilla os roerá. El hombre será humillado y abatido. Solo el Señor será exaltado con aquellos que serán enaltecidos. Isaías afirma que los que sirvieron a Dios serán al final salvados por medio de su nombre. Los que me sirven recibirán un nombre nuevo que será bendito en toda la tierra, y ellos bendecirán al Dios verdadero. Esta bendición debía Él realizarla personalmente, y Él mismo debía salvarnos por su propia sangre, según lo dio a conocer Isaías cuando dijo: «No un intercesor ni un ángel, sino el Señor en persona los salvó, porque los ama y tiene cuidado de ellos. Él mismo los redimió». A los que fueron así liberados, Dios no quiere llevarlos de nuevo
a la legislación de Moisés, pues la ley se cumplió en Cristo, sino salvarlos mediante la ley y el amor hacia el Hijo de Dios en la renovación de la palabra, como lo dio a entender Isaías cuando exclamó: No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que renuevo a quien va a germinar ahora, y vosotros le conoceréis. Abriré un camino en el desierto y en la región árida ríos para dar a beber a mi nación y a mi pueblo elegido, que adquirí para contar mis hazañas. Desierto y yermo era antes la vocación de los gentiles, pues el Verbo no había pasado entre ellos, ni les había dado a beber el Espíritu Santo. El Verbo dispuso el nuevo camino de la piedad y de la justicia, e hizo brotar ríos en abundancia, diseminando el Espíritu Santo sobre la tierra, según había prometido mediante los profetas, que extendería al fin, en los últimos tiempos, el Espíritu sobre la faz de la tierra. Nuestra vocación, pues, acontece en la novedad del Espíritu, y no en la letra vieja, como profetizó Isaías. Mirad que llegan días, dice el Señor, en que yo con la casa de Israel y la casa de Judá haré una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos quebrantaron la alianza y yo me desinteresé de ellos, dice el Señor. Porque esta será la alianza que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y además la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñarse unos a otros, entre conciudadanos y hermanos, diciendo: Conoced al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, porque les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Y estas promesas habían de ser una herencia en el tiempo de la vocación de los gentiles, para quienes fue también inaugurada la nueva alianza. Así lo recuerda Isaías en estos términos. Dice el Dios de Israel: En aquel día el hombre pondrá su esperanza en su Creador, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y ya no pondrán su esperanza en los altares de los ídolos, ni en las obras de sus manos, que fabricaron sus dedos. Manifiestamente, estas palabras están dirigidas a aquellos que abandonan a los ídolos y creen en Dios, nuestro Creador, gracias al Santo de Israel. El Santo de Israel es Cristo. Él se manifestó a los hombres, y en Él tenemos fija nuestra mirada. Y ya no ponemos nuestra esperanza en los altares ni en las obras de nuestras manos. Y que debía manifestarse en medio de nosotros, porque el Hijo de Dios se haría Hijo del hombre, y que nosotros habíamos de encontrar al que desconocíamos. Lo afirma el mismo Verbo en Isaías. Me he manifestado a los que no me buscaban. He sido hallado por los que no preguntaban por mí. Dije: Aquí estoy, ante un pueblo que no había invocado mi nombre. Que este pueblo estaba llamado a ser un pueblo santo, lo vaticinó Oseas, uno de los 12 profetas. Al no pueblo mío, lo llamaré pueblo mío, y a la no amada será amada. Donde se diga no mi pueblo, allí se llamarán hijos del Dios viviente. También Juan Bautista vuelve a decir lo mismo. Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. En efecto, después de habernos arrancado por la fe del culto de las piedras, nuestros corazones ven a Dios y se hacen hijos de Abraham.
el cual fue justificado por la fe. Por esto, dice Dios por boca del profeta Ezequiel: y les daré otro corazón, y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo su corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que sigan mis mandamientos, y observen y practiquen mis preceptos. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. De ahí que por la nueva llamada se realiza un cambio de corazones entre los gentiles, por medio del Verbo de Dios, que se encarnó, y puso su tienda en medio de los hombres, como dice Juan, su discípulo, y su Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, la Iglesia engendra un gran número de frutos, es decir, de salvados, porque ya no es un intercesor, Moisés, ni un mensajero, Elías, quienes nos salvan, sino el Señor en persona, que da más hijos a la Iglesia que a la sinagoga del pasado, como predijo Isaías en estos términos: regocíjate, estéril, que no dabas a luz. Y estéril es la Iglesia, que antes no había dado hijo alguno a Dios. Grita y clama, tú que no has tenido los dolores, porque los hijos de la abandonada son más numerosos que los hijos de la que tenía marido. Y la antigua sinagoga tenía por marido la ley. Moisés dice en el Deuteronomio que los gentiles estarán a la cabeza y el pueblo incrédulo a la zaga. Y poco después: habéis provocado mi celo con vuestros no dioses, me habéis irritado con vuestros ídolos. Yo provocaré vuestro celo con uno que no es pueblo, y os irritaré con un pueblo insensato. Pues han abandonado al Dios verdadero, adoraron a falsos dioses, mataron a los profetas de Dios, y profetizaron por medio de Baal, que era un ídolo de los cananeos. Rechazaron al verdadero Hijo de Dios al escoger a Barrabás, un bandido detenido por flagrante homicidio, al abjurar del Rey eterno, y reconocer como Rey al César, que es perecedero. Por esto, Dios decidió entregar su heredad a los estultos gentiles, y a aquellos que no eran ciudadanos de la ciudad de Dios, y desconocían quién es Dios. Ahora bien, dado que por esta llamada se nos ha dado la vida, y Dios ha restaurado en nosotros la fe de Abraham en Él, no debemos volver atrás, es decir, a la antigua legislación, porque hemos acogido al Señor de la ley, al Hijo de Dios, y por medio de la fe en Él aprendemos a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Pues el amor a Dios excluye todo pecado, y el amor al prójimo no causa mal a nadie. Por lo tanto, no necesitamos de la ley como pedagogo. He aquí que nosotros hablamos con el Padre y estamos en su presencia, convertidos en niños sin malicia y afincados en la justicia y honestidad. La ley, en efecto, no afirmará más: no cometer adulterio, a aquel que ni siquiera ha deseado la mujer de otro, o no matar, a aquel que ha erradicado de sí la ira y la enemistad, o no desear el campo de tu vecino, su buey o su asno, a los que no tienen ambición por las cosas terrenas, sino que acopian provisiones para el cielo. Ni siquiera ojo por ojo, diente por diente, a quien no tiene enemigos, y a todos trata como prójimo, y por eso no levanta la mano para vengarse. No exigirá los diezmos de quien ha consagrado a Dios todos sus bienes, y ha dejado padre, madre y toda su familia para seguir al Verbo de Dios. Ya no mandará guardar un día de descanso al que todos los días observa el sábado, es decir,
al que rinde culto a Dios en el templo de Dios, que es el cuerpo del hombre, y practica siempre la justicia. Prefiero la misericordia, dice, al sacrificio, el conocimiento de Dios a los holocaustos. Pero el impío que inmola un ternero es como si matase a un perro, y cuando ofrece flor de harina es como si ofreciese sangre de cerdo. Y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Y ningún otro nombre se nos ha dado bajo el cielo, por el cual los hombres se salven, si no es el nombre de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, al que obedecen todos los demonios, los espíritus malvados y todas las potencias rebeldes. Por la invocación del nombre de Jesucristo, crucificado bajo Poncio Pilato, Satanás fue alejado definitivamente de entre los hombres. Allí donde haya alguien que creyendo en él y haciendo su voluntad, le recuerde e invoque, Jesús se hace presente y atiende las súplicas de quien le invoca con corazón puro. De este modo, habiendo obtenido la salvación, nosotros permanecemos en constante acción de gracias a Dios, nuestro Salvador, el que por su magna e insondable sabiduría nos salva y proclama la salvación desde lo alto de los cielos, salvación que por nuestras propias posibilidades no podíamos conseguir. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A este respecto, Jeremías dice: ¿Quién subió al cielo y se apoderó de ella y la hizo descender de las nubes? ¿Quién atravesó los mares y la descubrió y la trajo con preferencia al oro más puro? No hay quien haya encontrado su camino, ni quien conozca su sendero. Pero el que sabe todas las cosas, la conoce con su sabiduría. El que cimentó la tierra para siempre y la pobló de animales cuadrúpedos. El que manda a la luz y ésta se expande. El que la llama y ella le obedece temblando. Los astros se levantan para sus vigilias y se complacen. Él los llama y contestan: «Henos aquí», y lucen alegremente en honor del que los hizo. Este es nuestro Dios. Ningún otro cuenta a su lado para nada. Él descubrió todos los caminos con su sabiduría, y se lo comunicó a Jacob, su siervo, y a Israel, su amado. Y después de esto, se hizo ver en la tierra, y conversó con los hombres. Este es el libro de los mandamientos de Dios, y de la ley perdurable, para siempre. Los que la guardan alcanzarán la vida, los que la abandonan morirán. Llama Jacob e Israel al Hijo de Dios, que ha recibido del Padre dominio sobre nuestra vida, y después de haber recibido la vida, hace que descienda sobre nosotros, que estábamos alejados de él, cuando se manifestó sobre la tierra y conversó con los hombres, mezclando y uniendo el Espíritu de Dios Padre con el cuerpo plasmado por Dios, para que el hombre fuese a imagen y semejanza de Dios. Fin de la tercera parte. Conclusión. Esta es, mi querido amigo, la predicación de la verdad y la imagen de nuestra salvación. Así es el camino de la vida que los profetas han anunciado, el que Cristo ha instituido, que los apóstoles han consignado y que la Iglesia transmite a sus hijos a través de toda la tierra. Debe ser custodiado con mimo y con voluntad decidida para agradar a Dios con las buenas obras y con un modo sano de pensar. Por lo tanto, que ninguno piense que existe otro Dios Padre distinto de nuestro Creador, como lo imaginan los herejes que desprecian al Dios verdadero y hacen un ídolo del Dios inexistente, creándose un Padre por encima de nuestro Creador, y tienen para sí el haber descubierto algo más grande que la verdad.
En realidad, todos estos son impíos y blasfeman contra su Creador y Padre, como ya hemos demostrado en la exposición y refutación de la falsa gnosis. Otros todavía desprecian la venida del Hijo de Dios y la economía de su encarnación, transmitida por los apóstoles y vaticinada por los profetas para la restauración de la humanidad, como concisamente hemos demostrado. También a estas personas hay que contarlas entre los incrédulos. Otros todavía no acogen los dones del Espíritu Santo y rechazan el carisma profético, por cuyo rocío el hombre produce frutos de vida divina. De estos dice Isaías: serán como un terebinto sin hojas y como un jardín sin agua. Estos no son de utilidad alguna para Dios, pues no producen frutos. En lo referente a los 3 artículos de nuestro bautismo, el error motivó muchas digresiones lejanas de la verdad, porque o desprecian al Padre o no acogen al Hijo, hablando en contra de la economía de la encarnación, o rechazan al Espíritu, es decir, desechan la profecía. Debemos defendernos de esta clase de personas, evitar sus caminos, si de verdad queremos agradar a Dios y obtener la salvación. Nota final del manuscrito original armenio. Demostración de la predicación apostólica de San Ireneo. Gloria a toda la Santa Trinidad, Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, providencia universal, eternamente. Amén. Tened un recuerdo en el Señor del divino y beatísimo Señor Arzobispo Juan, propietario de este libro, hermano del Rey Santo, y acordaos también de mí, pobre copista. Fin de la demostración de la predicación apostólica de San Ireneo de Lyon. Traducción de Eugenio Romero Pose. Grabación sin ánimo de lucro. Se recomienda a los oyentes que compren el libro de la editorial Ciudad Nueva. San Ireneo de Lyon ruega por nosotros.